Ya. Buenas tardes, Antonella. Bueno, para empezar, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo para poder hacer unas preguntas y saber un poco más sobre tu liderazgo y en general tu puesto de trabajo. Te vamos a preguntar preguntas en bloques, ¿no? Dependiendo de los temas. Y bueno, no sé si primero nos puedes comentar un poco sobre, bueno, respecto a tu trabajo, tus funciones, un poco sobre ti, tal vez. Dale, Fer. ¿Quieres que les cuente un poco de dónde trabajo? De repente como para darle un poco de contexto. Sí, por favor, sería genial. Fer. Yo trabajo en Cemex. Cemex es una empresa cementera, es la tercera cementera más grande del mundo. Está en más de 50 países y tiene más de 120 años en el mercado. Aquí en Perú está desde el 2007 más o menos. El mercado de la construcción es uno de los mercados más importantes desde la perspectiva de economía y crecimiento en Perú. Y yo soy gerente de planeación, que incluye planeación financiera y estratégica, y de recursos humanos, que responde a la primera pregunta. Ya, perfecto. Dentro de tu puesto, más o menos, ¿qué funciones realizas? Todo lo que es planeación financiera, proyectos estratégicos, resultados financieros, todo lo que tenga que ver con la gestión de los costos de la empresa, de los operaciones. Por el lado Dentro de planeación también tengo un pedazo al área comercial, que es gestión comercial, toda la parte de data analytics y la parte de trade marketing. Yo anteriormente trabajaba en marketing, tengo una maestría en marketing, entonces superviso también esa área. Y por el lado de RH, toda la gestión de recursos humanos, desde pago de nómina, planillas, hasta toda la parte de clima laboral y legal. Ok, La parte de RH tiene mucho legal. súper bueno, un montón de funciones. Esas son Ya, las... Sí. las funciones principales, ok. Sí. Bueno. Si nos puedes comentar un poco sobre cuáles son tus habilidades duras y blandas, o sea, que requieres en tus cargos. Habilidades duras, por ejemplo, son las que están relacionadas con el conocimiento técnico profesional, ¿no? Y las blandas son en la manera como trabajas, ¿no? Por ejemplo, las habilidades interpersonales e intrapersonales. Las duras, yo creo que yo estudié administración de empresas y hice una especialización en negocios internacionales. Yo creo que toda la parte financiera necesita mucho de conocimiento de indicadores financieros, parte numérica, eh, todo tipo de temas relacionados a finanzas, más que Ujú. nada. Por la parte de recursos humanos, mucho conocimiento de las leyes peruanas, por la parte que tiene que ver con la zona FIL, con la parte legal, la parte de seguridad. Por el lado de marketing, tengo una maestría en marketing, que creo que es de las cosas más útiles que he hecho que me sirven para todo, incluso para las Me otras imagino. áreas. Me Y por el lado imagino. de las habilidades blandas, yo creo que soy una persona bastante empática, genero mucha cercanía con mis equipos, me gusta trabajar hacia objetivos, con motivación más que porque tienen que hacerlo y ya está. Entonces, creo que la empatía y la comunicación abierta La son comunicación mis habilidades blandas más más fuerte. importantes. Sí. Sí, la comunicación es súper importante, la verdad, yo creo que es uno de los principales. Eh, ¿Cuántas personas tienes a tu cargo ahora mismo? Tengo 7 personas que me reportan de manera directa, Ujú. pero dentro de sus equipos hay más gente, ¿no? O sea, desde RH al final te reporta toda la empresa, porque tienes una posición de liderazgo con todo, ¿no? Y de interacción Claro, con todo. sí, sí, sí. Ok. Y respecto, bueno, a tu liderazgo, ¿qué habilidades requieres, o sea, para poder garantizar ese liderazgo efectivo? O sea, si nos puedes dar, por ejemplo, tres ejemplos, sería genial. Tres ejemplos de liderazgo efectivo. Sí, Yo creo habilidades, que habilidades. 3 ejemplos de habilidades. Es que no ha cambiado la pantalla por si acaso. Me he quedado en la Ay, pregunta. No perdón. Me había olvidado que yo tengo la pantalla. te preocupes. Espérate. Ah, no. Ya no te preocupes, creo que se me olvidó esa pregunta, pero sí. Tal vez tres ejemplos de que te acuerdas así donde hayas tenido que tipo el liderazgo haya estado muy presente con tus colaboradores.
donde, digamos, no sé, utilizaste mucho la gestión del tiempo, una buena comunicación. Yo creo que fácil la pandemia ha sido el mejor ejemplo para todos de liderazgo, ¿no? Donde todo el mundo tenía caos en su vida personal, problemas, mucha gente con problemas, mucha gente con incertidumbre. Yo creo que darle calma a los equipos y no cascadear el estrés que uno tiene desde la posición en la que estás, porque tenías mucha incertidumbre como jefe, pero no le quieres hacer sentir eso a las personas que están a tu cargo, entonces darles mucha tranquilidad, ¿no? Claro, Eh, Luego situaciones donde de repente la persona está pasando por momentos personales muy fuertes y necesita flexibilidad en el trabajo, darle ese soporte para que pueda cumplir con la parte personal sin descuidar su trabajo. Y un tercero, de repente hay veces donde se necesita un poco más de esfuerzo en el trabajo por el tipo de metas que uno tiene, ¿no? Yo creo que si le damos los objetivos claros a las personas con las que trabajamos y realmente están motivadas, van a dar esa milla extra que se necesita a veces porque están motivados y quieren llegar a los objetivos contigo y no porque se los estés exigiendo. claro, sí, la motivación, de hecho, súper importante. Perfecto. Y bueno, en tu día a día, perdón, ya, en tu día a día, ¿cómo logras desarrollar la autoconciencia, la autorregulación y la automotivación en el trabajo? La autoconciencia, la automotivación y la autorregulación. ¿En mis trabajadores o en mí? O sea, no, o sea, tú, claro, puedes dar un ejemplo respecto a ti con tus trabajadores o a ti mismo, tal vez automotivación para ti mismo, autorregulación de tus emociones, más que nada contigo mismo, ¿no? Sobre autoconciencia, yo creo que hay que tener muy claro que si bien todos tenemos una vida personal, las personas que trabajan con nosotros no son directamente responsables por eso, ¿no? Entonces, siempre tratar de mantener un, un trato, un trato objetivo. A veces tú puedes estar pasando por un momento súper complejo y te sientes más frustrado, menos tolerante de lo normal, pero tienes que aplicar cierta regulación para poder comunicarte de manera correcta. Yo creo que cuando creas ambientes sanos, donde las personas se comunican siempre de manera constante, donde hay confianza, donde hay empatía, las demás cosas se van dando por sí mismas, ¿no? Las personas son conscientes de lo que tienen que hacer. Las personas saben que están, por ejemplo, en un ecosistema que les permite ser ellos mismos, pero que también regula comportamientos que no son adecuados. Yo creo que eso eventualmente lleva a la autorregulación. ¿Cuál era la Sí. tercera? No me acuerdo. Automotivación. Automotivación. Eh, yo creo que cuando la empresa, y sobre todo tus líderes, porque al final los líderes, tus jefes son la cara de la empresa hacia ti directamente, te dan los objetivos claros, ya está en ti cómo los alineas a tu vida personal y a las metas que quieres lograr, ¿no? Y yo creo que adicionalmente eso tiene que estar muy bien atado a la compensación que tiene el trabajador. Yo creo que es súper desmotivador tener personas que están ganando menos de lo que deberían ganar o que no están en la banda salarial correcta, ¿no? Nosotros trabajamos con bandas salariales y creo que eso Ujú. ayuda mucho a tener un ambiente más sano en temas de remuneración y por consecuencia también de motivación. Ok, perfecto. Y justo que habías mencionado que sueles mostrar mucha empatía, ¿no? Junto a la empatía, digamos, otras habilidades sociales para, o sea, ¿cómo desarrollas, digamos, la empatía y otras habilidades sociales con tu equipo? ¿Podrías darnos algún ejemplo ¿Cómo en desarrollo el la día a empatía día? con mi equipo? Y sí, la empatía y, digamos, otras habilidades sociales de comunicación con tu equipo. Yo creo que la base para la comunicación es la confianza. Entonces, si bien tal vez tú no vas y le cuentas todo a tu jefe o no le cuentas todo de tu vida a las personas con las que interactúas, siempre es importante mostrar que hay una persona detrás del trabajador, ¿no? A mí me ayuda mucho cuando quiero generar empatía con las personas con las que trabajo, compartir un poquito de mi vida, más allá del trabajo, ¿no? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas me apasionan? Preguntarles sobre su vida, cómo están, cómo se sienten. Para mí es súper importante saber con quién viven las personas con las que trabajo, si tienen una pareja, cómo se llama, si tienen hijos, Mm. cómo se llaman, cómo están, cómo va su vida. Yo creo que cuando conoces un poco de la vida de las personas, puedes acercarte y saludar a alguien y preguntarle, hacerle preguntas más detalladas, no tan generales, y eso genera confianza, y la confianza genera
cierta empatía que se abra una comunicación abierta, ¿no? Y eso genera por consecuencia un ambiente mucho más sano Claro, no, claro, sí, pues tus colaboradores se sienten más seguros contigo, me imagino, y más cómodos y más, también. claro, más cómodos y no hay problemas con alguna, o sea, con todas las comunicaciones que tengan que haber al día, me imagino. Ujú. Bueno, por último, para mi bloque, este, si nos puedes comentar alguna situación en la que consideraste que, o sea, en la que, digamos, hubo, no sé, muchas emociones que desbordaron el equipo de trabajo, algún problema o algo así que pasó, que te acuerdas, que tuvo que haber mucha autorregulación o algo así. Por ejemplo, nosotros trabajamos en dos ubicaciones, las oficinas corporativas y la parte operativa, que tiene, se abren otras ubicaciones más, ¿no? Pero eh, hay mucho trabajo operativo, entonces hace ya un tiempo hubo un accidente en el trabajo de una persona que estaba manipulando, un técnico mecánico estaba manipulando unas máquinas en la operación y hizo una maniobra incorrecta y su dedo se quedó atrapado dentro de las cosas que estaba manipulando. Entonces todo el mundo entró en caos. Y todo el mundo, Uy, nosotros tenemos protocolos frente a accidentes, tenemos súper bien estudiado qué es lo que se tiene que hacer, tenemos todo documentado, pero en el momento en que pasan las cosas, tú no sabes si le toca de repente a alguien que le da miedo la sangre o que esas cosas le asustan mucho. Entonces, a mí me llamaron y me dijeron, Antonella, había un accidente y la persona se ha cortado el dedo y su dedo ha salido volando. Y en verdad no, o sea, se había chancado el dedo. O sea, no claro, fue algo súper grave, pudo haber sido algo más grave, ¿no? Pero en esos momentos, o sea, obviamente fui hacia allá, vi que todo estaba bien, pero había que darle calma a las personas cuando sabías que estaban en una situación que sentían que lo superaban, ¿no? claro, Ayuda mucho tener procedimientos. Eso hace que puedas controlar tus emociones, porque cuando quieres voltear y gritar que algo ha pasado, te acuerdas de que hay un procedimiento, hay una persona a quien llamar, hay un siguiente paso que tomar. Y eso te ayuda a manejar las situaciones donde sientes que te desbordas de emociones. claro. Entonces como que ya tienen planes de contingencias, ¿no? O sea, para como que las situaciones no se desborden, por así decirlo. Tal cual. Ok, y por último, bueno, ¿qué conocimiento interno persigues en ti mismo? O sea, por ejemplo, tu forma de pensar, sentir, actuar o relacionarte con los demás. Mm, yo creo que soy una persona muy accesible y eso ayuda a que las personas se acerquen a mí a decirme las cosas que les está pasando, que están sintiendo. Y yo creo que eso acorta muchísimo las distancias en todo sentido. A veces nosotros tenemos la política de todas las preguntas son válidas, si no sabes cómo hacer algo, pregúntalo. Y, y creo que para poder implementar ese tipo de políticas necesitas ser una persona que da confianza. Yo siento que tengo comunicación con casi todos los trabajadores, desde operarios hasta directores, y creo que eso nos permite como que estar al día siempre en lo que está pasando y poder tener respuestas rápidas para las cosas. Yo creo que ser alguien accesible. Ujú. Ok, perfecto, muchas gracias, Anto. Bueno, acabamos de acabar por mi bloque de inteligencia emocional y seguimos con el bloque de teorías de liderazgo que lo va a hacer mi compañera. Listo. Diapositiva, por favor. Ok, en este bloque vamos a hablar acerca de las teorías de liderazgo. Como primera pregunta es si usted tiende a tener preocupación por sus colaboradores. En caso sea así, ¿en qué aspecto? Sí, claro. De hecho, o sea, en diferentes niveles, ¿no? Desde la perspectiva laboral, las personas que trabajan en la operación me preocupan porque, si bien están cubiertos, realizan funciones que son consideradas de riesgo. Y desde la perspectiva personal, me preocupa saber cómo están, cómo se sienten, cómo les va. Ok. Ahora, con respecto a la relación de usted con sus empleados, ¿cómo nos la podría describir? Yo creo que es buena, es sana, sobre todo. Yo creo que hay empatía, hay confianza, pero siempre manteniendo los límites correctos para la posición. Ujú. Ok, como tercera pregunta es, ¿qué es lo que más le importa al tener al mando un equipo de trabajo? ¿Cómo lo gestiona? Y finalmente, ¿cuál es su objetivo? Es lo que más me importa tener el mando a un equipo. Yo creo que el tener personas motivadas, porque las personas motivadas
está mucho más cerca de cumplir los objetivos que tenemos como compañía. ¿Cómo lo gestiono? Con comunicación abierta, con metas claras, teniendo muy claros los propósitos que tenemos que seguir. Eh, ¿Cuál es mi objetivo como líder? Como líder de equipo. Exacto, como líder de su equipo. Desarrollar en las personas. Yo creo que cuando tengo personas que me reportan directamente a mí, mi objetivo es que eventualmente puedan tener mi posición, ¿no? Que tengan mi puesto. Claro. Ok, como cuarta pregunta sería, ¿creo un buen ambiente laboral entre sus colaboradores y cómo lo hace? Creo buenamente la verdad entre sus colaboradores y cómo lo hacen. Eh, Manteniendo comunicación en el día a día, siendo accesible, estando presente, tratando, por ejemplo, de ir a las diferentes ubicaciones de la empresa, conversando con las personas, siendo natural, ¿no? Abriendo confianza dentro de lo correcto, ¿no? Ok, siguiente diapositiva. Ok, este bloque vamos a hablar acerca de las teorías de liderazgo, primero con el tipo de negociación. Eh, ¿Cómo es la negociación que practica habitualmente cuando tiene que cerrar un tipo de contrato, ya sea con un proveedor o con un cliente? ¿Cuál es el tipo de negociación como distributiva o integrativa? Exacto. Yo creo que depende de qué se trate. Hay cosas en las que la negociación va a tender a ser más distributiva porque son cosas muy básicas y no hay mucha diferencia entre un proveedor y otro, por ejemplo, en, no sé, en temas de materias primas, cosas como esas. Pero estamos hablando de repente de temas un poco más complejos donde estamos hablando de equipos más elaborados, requieren preparación, siempre voy a tender por una negociación más integrativa. Nosotros en Cemex tenemos la política de que todos nuestros stakeholders, incluyendo los proveedores, los clientes, son parte esencial de nuestro ecosistema y el trato debe ser lo mismo para todos. Exacto. Ok. Bueno, ahora siguiendo con la parte de conflicto y negociación, ¿nos podría mencionar tres situaciones en las que usted haya tenido que lidiar con disputas en el trabajo y, bueno, cómo logró abordar este tipo de situaciones? Mm, tres situaciones. A ver, he tenido disputas, o sea, cara a cara, sobre todo en la operación, donde hay personas que no se llevan bien de forma natural y se encuentran y simplemente empiezan a pelearse. Eh, Siempre con calma, manteniendo las cosas centradas, parando obviamente el momento y llevándolos a la conversación, siempre en un marco, en un ecosistema donde no pueda escalar las cosas, ¿no? Si hay dos personas que se acaban de pelear, no es el momento para juntarlas a conversar, hay que esperar que se les enfríe un poco la cabeza, que se calmen, que se pueda hablar con ellos, con el jefe de seguridad, con el jefe de la operación y obviamente tratar de entender cuál es el problema, ¿no? He tenido Ujú. temas también donde, por ejemplo, tenemos que alinearnos para una meta y simplemente tenemos perspectivas diferentes del tema, ¿no? Entonces, cuando ya estamos hablando de temas que se necesita objetividad y que cada uno está yendo para una perspectiva muy subjetiva, pues centrar las cosas a resultados objetivos, ¿no? Si yo pienso una cosa y mi compañero que está en el mismo nivel piensa otra y estamos dentro de una reunión para ver un tema que necesita una conclusión, de repente llevar las conclusiones a puntos objetivos como números, casos de negocio, no tanto a la idea que tiene alguien sobre algo, sino a un resultado real o algo que esté sustentado por algo más allá de la opinión, ¿no? Claro, También he tenido situaciones, sobre todo por la parte de recursos humanos, donde de repente las personas no se llevan bien con sus líderes, ¿no? Y he tenido que intervenir para encontrar un equilibrio. Primero, entender bien cuál es el trasfondo de la situación. A veces pensamos que los problemas son entre las personas, pero a veces los crean las situaciones, ¿no? Tengo personas que trabajan en Perú, pero le reportan a personas en otros países y a veces la distancia puede hacer que se malinterpreten las cosas, sobre todo si son de culturas diferentes, pueden haber palabras que significan una cosa en un lado y otras en el otro, y por eso es importante abrir el diálogo. exacto. Ok, siguiente diapositiva. Ok, ahora hablaremos sobre las perspectivas globales de liderazgo en la negociación. Como primero, serían las características y competencias del liderazgo global. A continuación le voy a mencionar ciertos oraciones y lo cual me lo va a calificar del 1 al 5, lo cual usted cree que tiene estas características como líder. Eh,
Ok, con respecto a pensar globalmente, del 1 al 5, ¿cómo se calificaría? O sea, ¿en proporción a los demás o cada uno, qué tan importante lo considero del 1 al 5? Del 1 al 5, ¿o usted cómo piensa que tiene esta característica? Por eso, pero o sea, hay 5 características aquí. Las organizo entre esas 5, ¿cuál es la más importante entre ellas? ¿O qué tan importante Del- es cada una del 1 al 5? Ajá, Sí, claro. la segunda, ya. Pensar globalmente, 5. Hay que ver las cosas de forma integral. Ok, con respecto a apreciar la diversidad cultural, 5 también. 5. Ok, el desarrollo de conocimientos tecnológicos, 4. ok, crear asociaciones y alianzas, Depende del mercado, porque hay mercados en los que puede ser ilegal hacerlo. La dejo abierta porque depende mucho, ¿no? ok. Y con respecto a compartir el liderazgo, ¿Cómo es compartir el liderazgo? O sea, ser un líder quizás abierto. delegarle a alguien más algún tipo de objetivo, quizás algún tipo de proyecto. 3. Ok. Como segunda pregunta sería, ¿qué competencias de liderazgo considera usted que tiene y cómo los pone en práctica? ¿Qué competencias de liderazgo? ¿Hay algún set preestablecido de competencias que ustedes estén manejando en el trabajo? ¿Y le respondo sobre esas o hablo de manera general? Puede hablar de manera general. Listo. Yo creo que competencias, no, o sea, competencias está más tirado a la parte dura, ¿verdad? No tanto a la parte blanda. Sí, es más la parte dura. ¿Qué competencias de liderazgo considera usted que tiene? Yo creo que primero conocer los temas de los que uno está hablando, entonces esa expertise en lo que uno está trabajando, porque no puedes liderar a alguien en un tema que no conoces, ¿no? Eh, conocimiento, conocimiento tal cual de lo que estás haciendo, pero también conocimiento de herramientas que te ayuden a hacerlo mejor. A veces tienes proyectos y si bien conoces lo que tienes que hacer, la metodología que usas para aplicarlo es muy importante, ¿no? Puedes utilizar una metodología ágil, hacer un proyecto con Scrum y lo puedes hacer de una manera mucho más eficiente, ¿no? Ujú. Mm, la organización, yo creo que es una competencia súper importante. Hay que tener claro qué es lo que se necesita y los tiempos en los que se necesitan para poder sacar las cosas adelante. Ok, siguiente diapositiva. Bueno, ahora entrando al bloque de cultura organizacional, bueno, la parte de cultura organizacional, como primera pregunta sería, ¿qué tipo de cultura tiene la empresa donde usted labora? ¿Qué tipo de cultura tienen la empresa? Es que es una pregunta muy amplia, ¿no? Nosotros tenemos diferentes ejes sobre los cuales basamos nuestra cultura, que son seguridad es número uno, luego está customer centricity, todo siempre enfocado hacia el cliente, luego una cultura de innovación, una cultura de diversidad e inclusión y una cultura de sostenibilidad. Esos son nuestros 5 ejes. Ok. Bueno, la siguiente pregunta lo va a decir mi compañero Piero. ¿Listo? Ando, justo ahorita el meeting va a acabar, entonces, ¿tú crees que te podamos enviar otro link para seguir con los siguientes bloques, por favor? Sí, claro. Ya, perfecto. Entonces acá cerramos este meeting y ahorita yo te vuelvo. Hola Ya, Antonella, perfecto. ¿qué tal? Mi nombre es Piero Quevedo y yo voy a hablar sobre lo que es la cultura organizacional. Para empezar, quisiera saber qué tipo de cultura, bueno, eso ya te compré, compañera, lo siento. Quisiera saber sobre el código de ética que maneja tu empresa, o sea, cómo este ha sido avalado durante el tiempo y más o menos qué has podido percibir tú sobre este código. Hola, Piero. Se me puede pasar si quieren también para el trabajo. Sí, claro. El código de ética es parte de un programa en CEMIC que se llama Ethos. Ujú, Ethos promueve que las personas puedan denunciar cualquier tipo de... Denunciar y consultar si tienen algún tipo de duda o comentario sobre alguna situación que consideren que es poco ética. Entonces las personas pueden llamar, escribir y denunciar a su nombre de forma anónima cualquier tipo de situación y se mantiene de manera confidencial, se hace una investigación a través del código de ética
Ujú. a través del comité de ética, perdón, y se llega a conclusiones. Es un mecanismo súper bueno porque las personas sienten que si tienen algún tema de repente de abuso de poder o algo, lo pueden denunciar sin verse perjudicados. Entonces mantiene un ambiente bastante sano. El código de ética se firma al ingreso de todos los trabajadores y se hacen campañas de refuerzo a lo largo de todo el año. Es súper importante y es como el marco de trabajo además para diferentes temas como diversidad e inclusión, temas de género, temas LGBT. Es como el marco de trabajo y referencial para todos los temas de ética y qué es lo que la compañía promueve y qué no está dispuesto a aceptar también, ¿no? CEMEX Claro, tiene tolerancia cero frente a cualquier tipo de discriminación, por ejemplo. Y todos lo saben porque son el código de ética. perfecto. Me parece perfecto que tengan ese código y gracias por validarnos esa información. Por otro lado, quisiera saber, o bueno, ¿podrías contarnos alguna situación complicada dentro del equipo que manejas? ¿Cuál fue la situación? ¿Qué pasó? ¿Cómo se resolvió? Tal vez en un contexto de una situación complicada que haya podido pasar, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Que varias empresas han tenido eh, un cierto grado de percances durante esa época. ¿Esta pregunta quieres que la adapte a temas de ética o de manera generalizada? De manera generalizada, en realidad. Mm, Alguna situación complicada. Yo creo que como tú dices, la pandemia probablemente ha sido lo más retador porque teníamos la parte administrativa que estaba haciendo home office, pero también teníamos una parte operativa que tenía que ir a trabajar igual porque no hay forma de hacer home office para operaciones, ¿no? Ujú. Entonces, como líder era súper importante asegurarnos no solo que se mantenga la parte de seguridad física organizada con todos los temas de distancia y de vacunas y de pruebas COVID, sino que también las personas que estaban yendo a trabajar se encontraran mentalmente aptas, ¿no? Había muchas personas que sentían por qué nosotros trabajamos y las otras personas no tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, también era mucho trabajar en la importancia del rol que esas personas estaban cubriendo, asegurarnos de que las personas tengan el soporte para poder hacerlo y en nuestro caso les dábamos movilidad que los llevaba y traía a sus casas, tenían alimentación segura, tenían espacios de trabajo seguros, Claro. entonces darles un ecosistema donde se sientan bien. Ujú. Y este problema se resolvió o siguió habiendo este trabajo con Office o cómo Ahorita ya no pudieron estamos resolverlo? haciendo home office, pero sí ha quedado un esquema más flexible, ¿no? Por ejemplo, los viernes trabajamos solo hasta mediodía, los miércoles podemos trabajar desde la casa en la tarde. Si eres papá o mamá y tienes un bebito nuevo, puedes hacer home office por casi 6 meses. Entonces hay un montón de cosas muy chéveres que han quedado de estos momentos complejos. Claro, me parece perfecto. ¿Me podrías pasar la siguiente diapositiva, por favor? Quisiera saber también, bueno, claro, en la empresa donde laboras, ¿cómo se da la distancia de poder? Me refiero al grado de aceptación de los miembros que tienen un puesto menor, ¿no? O sea, normal, si notas como que un sentido de envidia, por así decirlo, ¿cómo ellos lo toman? Yo creo que, o sea, Cemex es una empresa muy transversal, se mueve muy rápido, por lo menos en Cemex Perú somos muy cercanos. Ujú. Yo creo que algo que ayuda mucho a que el concepto de la distancia de poder se lleve bien es tener personas que están en el lugar donde están porque realmente son súper capos en lo que hacen o son personas que se lo han ganado con el tiempo. Entonces, eso genera un liderazgo percibido por la gente y no un liderazgo tan impositivo, ¿no? O sea, la gente ve a ciertos jefes con admiración porque saben que están ahí por lo mucho que saben y eso hace que luego cuando tengan que aceptar órdenes o tomar ciertas situaciones de jerarquía, las tomen de manera positiva porque saben que vienen de alguien que está ahí porque debe estar en esa posición y no porque alguien se la regaló, ¿no? Claro. Ujú. Bien, perfecto. Por último, bueno, nos comentaste que cubrías áreas de trade y marketing y recursos humanos. Quisiera saber si en las áreas que trabajas, el manejo del trabajo dentro de estas, a partir de este bloque, ¿no? Si es individualista o colectiva, ¿cómo son los trabajos dentro de ellas? O sea, yo creo que es más colectivismo, ¿no? Pero sí hay labores en que pues son muy individualistas. Claro. Eh, Bien, y al supervisar estas áreas ya mencionadas, ¿tienen algún filtro como para escoger trabajadores por su género? No, al contrario, de hecho tenemos
tenemos metas súper grandes de diversidad e inclusión, entre esas, por ejemplo, tener un número más grande de operarias mujeres, por ejemplo, ¿no? Claro. Y está dentro del código de ética, ¿no? Totalmente igualdad salarial al 100%, y eso está muy respaldado por las bandas salariales que ayudan muchísimo a tener esos temas organizados. Ujú, claro, sí. Bueno, para finalizar, el proyecto de las áreas que tú manejas, ¿buscan un objetivo más corto, mediano o largo plazo? Que eso quisiera Los saber. dos. O sea, nosotros hacemos planeación del año y hacemos planeación de algo que se llama el Five-Year Business Plan. Ujú, Entonces proyectamos a 5 años, que es como que los escenarios ideales y luego el escenario del budget, que es el escenario a plazo como que inmediato, ¿no? El siguiente año. Entonces tenemos de las dos. claro. Perfecto, eso sería todo por mi parte, Antonella, y por parte también de mis compañeros. Muchas gracias por tu tiempo y Queríamos agradecerte por el tiempo y por las Con mucho respuestas gusto. que nos van a ayudar un montón. claro, por la Con información que nos ha gusto, dado. chicos, lo que necesiten. Cuídense mucho. Muchas Listo, gracias. muchas gracias, hasta Hasta luego. luego. Chao. Gracias.